ahora que están de moda las series. Entonces también hacemos series de temas de la palabra de Dios acerca de lo que es la recuperación de la esencia del mensaje que Dios nos ha confiado a nosotros, ¿verdad? Para predicar. Entonces, hace 8 días, domingo, estuvimos compartiendo la verdad del Evangelio, ¿verdad? Lo que se estaba celebrando en el mundo en ese momento, la buena noticia, la gran noticia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos cómo el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios capítulo 15, él está hablando a los cristianos de Corinto y les está recordando y haciendo énfasis en el verdadero evangelio, el mensaje del evangelio. Y él les está recordando el mensaje que yo les prediqué es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Este es el mensaje del evangelio. Entonces, compartía que a veces hay esa preocupación en el corazón y hay veces esa sensación de tristeza de cómo digamos, el hombre o el humanismo han hecho una importante y sentida intervención en lo que es el mensaje del Evangelio. Me refiero obviamente a hombres y mujeres cristianos, como digamos como en ese afán de poder conquistar personas, en ese afán de poder atraer a veces a los recintos, a las iglesias, cantidad de gente se lleva un mensaje de ofertas, de muchas ofertas, sin anunciar la responsabilidad que recibir el Evangelio, recibir esta buena noticia, este mensaje, también acarrea. Entonces, estamos mirando como ese cuidado que nosotros debemos tener de aferrarnos al original, ¿verdad? ¿Cuál es el Evangelio que debemos predicar? Sabemos y nosotros lo experimentamos y los testimonios sin número, o sea, si en esta mañana testificáramos las personas que estamos acá en este recinto, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo, porque todos tenemos para contar y yo tengo 2 testimonios maravillosos en esta semana de cosas bonitas que Dios hace. La última la hizo ahora a las 9 de la mañana acá mismo. Entonces, cosas donde uno ve el cuidado del Señor, ve la bendición del Señor y ve la provisión del Señor. Entonces, sabemos que nuestro Dios hizo un trabajo completo, ¿verdad? En la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús hizo un trabajo completo. Él no dejó nada pendiente, él pudo decir consumado es, ¿verdad? Y en esa obra completa que Él hizo por nosotros, el beneficio es a todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, pero también el beneficio y la bendición es a toda la creación. Toda la creación fue redimida por nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Entonces, perdónenme decirlo así tan coloquialmente, pero es parte del paquete, las bendiciones del Señor. El sustento, la seguridad, la protección, la guía, la sabiduría, todas estas cosas que nosotros necesitamos para vivir aquí en la tierra. Pero debemos tener mucho cuidado porque en el afán de poder conquistar las personas, a veces llevamos solamente el anuncio del Dios que te bendice, que te sana, que te libera, que te restaura, que te levanta, que nos levanta. Esto es verdad, pero el énfasis siempre será la persona, el autor de nuestra salvación. El énfasis debe ser la persona, porque no es un conjunto de cosas que nos salvan a nosotros, es una persona, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una persona, es la persona y la obra que esa persona aprobada, única persona aprobada por el Padre, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros. Ese es el mensaje. Es una persona quien salva, es una persona quien redime, es una persona quien restaura y bendice la vida del hombre. Es una persona quien puede transformar y cambiar la vida del ser humano. No es el conjunto, el paquete de las bendiciones. Conozco personas que son muy bendecidas, Dios tiene misericordia y como dicen, yo pido y inmediatamente Dios responde, porque es que es así, Él lo dice en su palabra en muchos versículos, es así, pero no hay una relación, no hay una conexión con Dios, no hay una comunión con Dios y algo más tremendo, no hay una revelación de Cristo y su obra en la vida de las personas. Entonces, son personas que no han podido comprender la esencia del mensaje. Entonces, estamos en esta serie como recuperando la esencia del mensaje, teniendo cuidado de que nosotros mismos podamos llevar el mensaje del Señor conforme a las Escrituras. Amén. En esta continuación, hoy quiero que miremos como algunos elementos que nosotros como mensajeros, porque lo somos encomendados por el Señor, debemos tener en cuenta cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Y el primer punto que quiero que miremos es: el mensaje del Evangelio fue provisto por Dios mismo. El Evangelio tiene su origen en Dios. Quiero invitarles a Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. También aclaraba que más que un sermón, es una enseñanza y es un repaso realmente de fundamentos de la doctrina cristiana, de el fundamento que debemos tener todos los cristianos bien claro en nuestras vidas. Tener el fundamento claro es tan importante, tener el fundamento sólido, y ese solamente lo proveen las Escrituras, es tan importante, porque entonces todo lo demás que va siendo añadido va a poder ser soportado, ¿verdad? Y la palabra lo dice claramente: una casa que está edificada sobre un fundamento sólido nunca va a caer. No ignoramos todo el anuncio profético que hay acerca de tantas doctrinas, corrientes de doctrina, tantas fábulas, tantas corrientes de filosofías, tantas cosas que ya están manifiestas y desde siempre han estado manifiestas, ¿verdad?, en el mundo. Pero el apóstol Pablo en sus cartas nos apercibe a los cristianos y nos dice: mire, se va a incrementar. Esto va a surgir, y claro, con la inteligencia que el hombre tiene, con las posibilidades, las herramientas, los avances que el hombre tiene tan cerca, muchas de estas cosas son mal aprovechadas y llevadas a distanciar al hombre más de Dios, más que ser utilizadas para acercar al hombre a Dios. Entonces dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hasta ahí. Entonces, ¿quién mandó al Señor Jesús a predicar las buenas nuevas de salvación? El Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Dios. ¿Qué noticia trajo Jesús, nuestro Señor, mientras estuvo como hombre en esta tierra, ejerciendo su ministerio? Él llevó el mensaje ¿de quién? De Dios, del Padre. Él expresa en los evangelios su abnegación al Padre, su reconocimiento
al Padre, su obediencia al Padre, sujeción al Padre. Las palabras que nuestro Señor Jesús habló, dice él, no provinieron de él, sino del Padre, ¿verdad? Entonces, el Evangelio tiene su origen en Dios, no en el hombre. Por eso, el hombre no puede ser tan atrevido, permítame así decirlo, de alterar este mensaje, de acomodar este mensaje, porque el Evangelio, el mensaje, tiene su origen en Dios. Y el quien produjo la obra redentora, quien produjo esa buena noticia para el hombre, fue nuestro Dios. Ningún hombre lo ha inventado. Quiero que podamos ir a 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. 1 Corintios 2, 4, 5. Yo les doy ahí el tiempo. Es bueno que también lo puedan subrayar si así lo desean, tenerlo en cuenta. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, ¿qué poder añadir? ¿Qué poder añadir a este mensaje? Si el mismo mensaje, si la misma palabra tiene poder en sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y lo veíamos en el domingo anterior, es el mismo Cristo, el mismo Señor. Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra viva. Entonces, ¿qué podría añadir la sabiduría humana al mensaje del Evangelio proveniente de nuestro Dios, que tuviese más poder para tocar el corazón del hombre, para convencer al hombre de la necesidad de un cambio? ¿Qué podríamos añadir? Y hay veces nosotros como mensajeros, como comunicadores de esta buena noticia, nos hallamos como en esa necesidad de poder añadir y traer algunas cosas que cautiven. Pero ¿saben qué cautiva? El alma de las personas, mas no su espíritu. La palabra de Dios tiene el poder para vivificar el espíritu del hombre. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el único que puede realmente llevar una transformación verdadera al hombre. A veces en ese afán de que las personas vengan al Señor, o vengan a una iglesia, o vengan a una célula familiar, o caminen, se les prometen muchas cosas que ni siquiera sabemos si Dios realmente está interesado en hacer en estas personas. Leyendo acerca sobre la oración intercesora, el blanco, el objetivo de un intercesor es poder llegar a tener tal comunión con Dios que pueda tener la mente de Cristo para orar por las personas, para orar por el mundo, para orar por las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene y conoce la voluntad perfecta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Porque Dios es quien ha inspirado planes para cada uno de nosotros. Entonces, cuando no tenemos
esa dirección divina, muchas veces nos hallamos orando nuestro sentimiento, nuestro deseo, buenos deseos. Es malo desear bien en ninguna manera. Pero cuando vamos a ese nivel de compromiso, sí tenemos una responsabilidad de conocer. Y el Señor revela esa manera correcta de orar. Él lo dice en su palabra. El Espíritu de Dios nos ayuda cuando tenemos esa debilidad hasta para orar. Y Él nos guía para hacer la oración que conviene a los sentimientos, al alma, no, que conviene porque es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces estamos prometiendo cosas que luego la gente se inquieta. Pero usted me dijo que Dios iba a hacer esto, pero usted me dijo que Dios dijo esto, pero usted me prometió que Dios iba a sanar a mi familiar y mire, ahora acaba de partir. Entonces, hay una responsabilidad como comunicadores nosotros del mensaje. ¿Qué compartimos nosotros? A Jesús y la obra que Él hizo en la cruz. Amén. Para bendición del hombre. El mensaje no ha sido cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 35. San Mateo 24, 35. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la verdad. La verdad nunca va a ser cambiada porque ella tiene una propiedad, una virtud intrínseca, y es que es inmutable. O sea, nunca cambia. Lo que está escrito en la palabra de Dios, así es. Por eso nosotros no necesitamos acomodar, no necesitamos cambiar, no necesitamos hacer absolutamente nada. A ver, exitoso o no el ministerio, si lo hablamos como hombre de Dios ministerialmente, ¿fue exitoso o no el ministerio del apóstol Pablo? Por Dios, ¿cierto? ¿Exitoso o no exitoso el ministerio de los apóstoles? ¿Exitoso o no exitoso el ministerio del apóstol Pedro? ¿Tuvo éxito o no en el primer sermón después de que fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas se convirtieron a Dios? 3,000. Por Dios. ¿Y qué compartió Pedro en ese discurso? Ahí lo vemos en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué compartió él? Él ofreció prebendas. Él les dijo: mire, ustedes van a tener esto, casa, carro, beca. Bueno, yo no sé si necesitaban carro en ese tiempo, lo que se hubiese necesitado. No, él les dijo: ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Y él les dijo: yo vengo a hablarles de aquel que ustedes crucificaron allá, que ustedes rechazaron. Y él hace un recorrido histórico de la palabra de Dios, de la ley. Y viene compartiendo a Jesús y su obra. ¿Y cuántos se convirtieron a ese mensaje? Y de ahí sigue habiendo conversiones por miles y por cientos. No se añadió nada, porque la palabra de Dios es inmutable. El mensaje es el mismo. ¿Qué tenemos nosotros que predicar en la calle?
a las personas. Lo mismo. Este jueves teníamos la experiencia, bueno, fue maravilloso. Mi hermano Ender y Valentina enviaron la lista de los nombres y apellidos de las personas y son como 20 o más de 20. Oramos por cada uno de ellos con nombre y apellido en el tiempo de intercesión del viernes por la noche. Una cantidad grande. Y eso que fue la última parte, porque en la primera parte no pudimos tener lista, ¿verdad? Pero ¿qué mensaje dejaron los hermanos allí a estas personas que escuchaban el mensaje del Evangelio? Arrepiéntete, conviértete. Cristo te ama y quiere salvarte. Y mire que la gente escuchaba, atendía, mucha gente que salía de oficina a esa hora, atendió, permitieron que oraran por ellos. Iban haciendo diligencias, permitieron que se hiciera una oración, escucharon el Evangelio. No se les prometió nada diferente. Al contrario, debes venir a Jesús. Y ellos no fueron renuentes a escuchar. Muchos de ellos estuvieron allí escuchando con educación, con interés, porque a veces pienso, bueno, a veces evangelizamos tanto y la gente se emociona y terminan admirándonos a nosotros, a los mensajeros. Y llegan a depender de esos mensajeros. Es que usted habla tan bonito. Regáleme otro tiempo que usted habla tan bonito. Pero esa vida, ese espíritu ha nacido de nuevo. Esa alma tiene paz, ha encontrado la paz. Y entonces también examinaba yo cuántas veces de pronto he compartido y me he dejado llevar por las necesidades de las personas y he llevado la promesa de la solución, pero no he hecho el énfasis en el mensaje verdadero. Debes venir a Cristo, Cristo te ama, eres pecador, lo mismo que nos compartieron. A mí me compartieron así, a mí no me dijeron, ay, mira, vas a experimentar estas maravillas. A mí me dijeron, inclusive me lo dijeron de una manera fuerte, tu vida está en tinieblas y Jesucristo es la luz. Y necesitas venir a Cristo para que alumbre tu vida. Pero ¿a quién hablaban? A mi espíritu, no a mi mente. Mi mente no comprendía estas palabras, pero mi espíritu empezó a ser tocado y conmovido. Y ahí empezó a incomodarme el mensaje, a decir, uy, yo como que tengo que cambiar, yo como que tengo que cambiar el rumbo de mi vida. Y empezó esto a trabajar porque la palabra queda sembrada y el Espíritu Santo de Dios es quien sigue obrando y operando. Y esto oramos por todas las personas que escucharon el Evangelio el jueves. Señor, que el Espíritu Santo siga, les recuerde, les toque, les inquiete. Para que la iglesia cristiana tenga más seguidores y adeptos, no, para que las vidas de estas personas puedan encontrar la verdadera vida y no sean muertos vivientes, puedan vivir. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Claro, al recibir el Evangelio se empiezan a manifestar todas las bendiciones. No olvidamos que Efesios 1 dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual y es para nosotros. Pero el centro del mensaje es Jesús y su obra. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto aquí está escrito. Hay un solo evangelio. ¿Cuál? Ya el apóstol Pablo lo ha dado a conocer en las diferentes cartas. Ya lo ha predicado. Lo predicó a los Gálatas. Pero ellos empezaron a desviarse porque empezaron a venir otros mensajes.
unas modificaciones traídas del antiguo, no aplicables en el nuevo pacto. Entonces, al prestar el oído a todos estos vientos de doctrinas, al prestar el oído a todas estas enseñanzas, puede llegar a haber confusión. Y hay muchas personas que iniciaron bien, pero se han desviado del camino, porque han permitido que estas cosas entren en su mente, en su corazón, y los han desviado. Pero debemos mantenernos en el centro del mensaje. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde el conocimiento se manifiesta en una manera exponencial, pero por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios para discernir y saber qué recibir y definitivamente qué no aceptar. ¿Y cuál es nuestro parámetro para poderlo saber? La palabra de Dios. Ahí está la verdad, por eso debemos estudiarla, debemos mirarla. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Como esta es prácticamente una enseñanza de fundamento cristiano, pues tenemos mucha palabra de Dios. Y qué bueno porque estamos repasando, refrescando. 22, 19. Y dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ni añadir ni quitar, ni añadir ni quitar. Es muy triste que los comunicadores o mensajeros del evangelio estén llevando a las personas a depender de ellas. Esté llevando a las personas a ser dependientes de ellas. Miraba yo un programa en esta semana. Una madre en Estados Unidos que asesinó a sus 5 hijos. El mayor tenía 6 añitos y de ahí iban bajando. La última era una bebecita. Y ella había un hogar aparentemente normal, los vecinos quedaron impactados, las personas que les conocían, porque era, pues dentro de lo normal, era un hogar bien, una familia que vivía normalmente y bien. Pero en ella empezó a trabajar algo. Y un buen día el esposo salió a trabajar y ella quedó sola con sus 5 niñitos y los ahogó a todos los niños en la bañera. Todos allí. Luego los retiró y los puso en filita sobre la cama matrimonial. Y llamó a su esposo y dijo que los niños habían muerto. Los investigadores, pues, cuando ya examinan tantas pruebas, ellos ven las huellas del calzado del niño de 6 años, ven por el agua que queda cómo ese niño luchó, porque ya tenía 6 años y según ellos dicen, ella empezó por el más pequeño. Entonces el chico de 6 años estuvo viviendo toda esta tragedia y se nota que él luchó, que él batalló para no morir, pero igual murió. Entonces empieza la investigación. ¿Saben cuál es la conclusión para hacer esto corto? Qué triste. Es que ella era seguidora de un predicador. Obviamente de un predicador, todo lo contrario a lo que estamos compartiendo hoy. Y el predicador muestra videos donde él trabajaba mucho con los niños. Y él utilizaba el versículo que dice que los niños son del reino y el reino de Dios es de los niños. Entonces él empezó a distorsionar y a enviar el mensaje que la manera de asegurar la salvación de esos hijos es que mueran niños, porque ellos hasta, decía él, hasta los 10 años empiezan a tener responsabilidad como pecadores delante de Dios.
Entonces, el mensaje, la predicación, ¿quieres tus hijos en el cielo? Amén. Entonces, que se vayan antes. Y empezó a enviar ese mensaje. Mata a tus hijos para que estén en el cielo. Asegúrate de que van a estar en el cielo. Y ella empezó a recibir este mensaje y dejó que trabajara. Y cuando a ella la interrogan, ella dice, es que yo quería que mis hijos estuvieran en el cielo. ¿Y ahora están en el cielo? Sí, porque del reino de Dios son los niños. Pero si ellos avanzaban su edad, ya se convertían en pecadores y se condenarían e irían al infierno. Entonces, mire lo delicado. Estoy contando una anécdota, un testimonio que es real, pero qué triste que eso salga de predicadores y por eso nosotros necesitamos discernir la palabra que se predica. El mensaje del Evangelio es sencillo, la predicación debe ser sencilla y clara para que sea comprendida y tenemos que tener cuidado ya de esas interpretaciones o de esos manejos que van más allá. El segundo punto que tengo es el mensaje del Evangelio incomoda y ofende al mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio tiene la virtud de confrontar al hombre y de confrontar el pecado en el hombre. Entonces, por eso al mundo no le es agradable, al mundo no le es cómodo. Por eso el mundo se siente y se pronuncia y hoy día se maneja como fanatismo, se califica como fanatismo, aún una posición moral en un líder, en un dirigente. Se juzga esa posición, digamos, moralmente correcta en los padres. Es que eres muy duro, es que hoy día no se maneja así, es que tiene que ser diferente. Y la ciencia, mal llevada también, o sea, sin el balance, también faculta mucho a las personas a rechazar el mensaje siquiera de lo que es la moralidad. Bueno, de ahí. Ahora hablar de que somos pecadores, ahora hablar de que estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora hablar de que necesitamos acercarnos a Dios, de que Dios nos ama, hablar de que solo hay un Salvador. Mire que lo aceptamos en las películas. Allá aceptamos que en la temática hay solo uno, un héroe que salva al mundo. Y allá el mundo no se opone, el mundo no critica eso, no, es fascinante. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la vemos. Pero el mundo no se pronuncia ante eso, ¿no? ¿Cómo así que están diciendo que hay uno solo que salva al mundo? Esa es la temática que hay en esta película. No la queremos, no la queremos. No, no hay objeción. Pero cuando se dice que solo Jesucristo y que es Dios y que es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios y ofreció su vida en rescate por nosotros, eso se ve o el mundo lo hace ver como algo fantasioso, algo irrisorio. Y son sin número los comentarios que uno escucha de burla del Evangelio, de desprecio por el Evangelio, de desprecio por Dios. Y es por todo este concepto moderno que está más influenciando mucho más fuerte por toda la libertad que hay. Entonces también puede tomar muchas más personas para que sean renuentes al Evangelio. Porque incomoda. Muchas veces le preguntan a uno, ser cristiano es no haga, no haga, no haga, no haga. Porque tampoco ese es el mensaje que en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice. Él dice, recuerden el Evangelio que yo les prediqué, en el cual perseveran. Recuérdenlo. Y es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por sus pecados. Él ahí no está diciendo, recuerden el Evangelio. No, 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 no. Entonces, esa tampoco es la predicación correcta. Ese es el trabajo
del cual se encarga Dios a través de su palabra con el Espíritu Santo de Dios. Por eso asistimos a un lugar, por eso estudiamos la palabra de Dios y somos formados. La misma palabra y el Espíritu Santo van haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y Él mismo nos encamina, nos guía y nos lleva a reflexionar, nos redarguye, como decimos nosotros. Redarguye quiere decir nos hace ver, sentir que lo que estamos haciendo no es correcto, que el camino por el cual estamos caminando no está bueno. Y nos da la gracia de poder reconocerlo y devolvernos. Entonces, el mensaje del Evangelio incomoda al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre lo que busca es la satisfacción de su alma. Eso es lo que el hombre busca. Y las cosas que muchas veces, en las cosas que satisface el alma, no hay demanda, no hay responsabilidad. Entonces, se hace más esclavo del pecado. Pero cuando uno realmente conoce el mensaje del Evangelio, uno se hace responsable y uno empieza a caminar en una relación de responsabilidad con Dios. Por eso no gusta mucho el mensaje del Evangelio al mundo. ¿Por qué no gusta? Porque este mensaje viene a transformar, a cambiar la vida de la persona. Y para cambiar y transformar la vida de la persona, entonces también empieza a intervenir patrones de pensamiento y de comportamiento, conductas. Entonces terminamos dejando de hacer aquellas cosas que hacíamos y las cuales evaluamos frente a la verdad de que no nos ofrecían ningún beneficio. Entonces, esto ya no me sirve, es verdad, no necesito hacerlo porque no me beneficia. Entonces empezamos a tomar aquellas cosas y adherir a nuestra vida aquellas cosas que realmente nosotros notamos que bendicen, que manifiestan un fruto y que nos dan calidad de vida. Porque el Señor Jesús lo prometió, vida abundante. Amén. Entonces aquí aclaramos que no es una religión la que cambia al hombre. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está. Está tan sencillo que no necesita mayor explicación. Conocemos en la historia de hombres considerados sabios que el día en que tuvieron un encuentro con la buena nueva, con la buena noticia, con la noticia del Evangelio, se rindieron delante de ese Cristo crucificado. Entregaron sus vidas al Señor. Y aunque fueron y son personas muy preparadas en su campo, muy preparadas en su profesión, idóneos, han decidido su devoción por el Señor. En la historia hay muchas personas importantes, personajes importantes.
que rindieron su vida a Cristo y que han predicado y predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la sabiduría de Dios es superior. El hombre, pretendiendo hacerse sabio, se hace necio. Cuando el hombre presenta los argumentos desde su conocimiento y desde su concepción y su humanidad frente a la sabiduría de Dios, queda perdido. Nosotros sabemos de muchos científicos, médicos. Es más, nuestra congregación tuvo la visita de una mujer muy preparada, una doctora. Ella es profesional en 5 carreras y tiene carreras científicas, una mujer sumamente preparada, miembro de la Escuela de Medicina Mundial, pero tuvo un encuentro con el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Rindió su vida y ahora se prepara también en el campo de la apologética, de la teología. Y parada frente a muchos médicos y científicos importantes, no pierde la oportunidad de anunciar que Jesucristo vino para salvarles y darles vida eterna. Y es una bendición porque tiene argumentos arqueológicos, geológicos, de todo, para compartir esta verdad del Evangelio y poder llevar la palabra a personas que tienen este tipo de conocimiento. Entonces, la sabiduría de Dios es superior. Jeremías capítulo 4, 22 dice, Dios dice que no lo conocemos, que somos hijos necios, que no entendemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Jeremías 4:22. Esto lo habla el mismo Dios. Diles a quién en ese momento, a Judá. Diles a ellos que ellos dicen que no me conocen, que yo digo que son hijos necios, que no entienden nada y que son hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Es una manera de confrontación porque ellos creían que ellos obraban bien. Ellos no aceptaban la amonestación del Dios Todopoderoso, de su pecado, de su mal andar, de su mal obrar. Ellos estaban en pecados, lo sabemos por la historia de la palabra de Dios a través de los libros proféticos, en pecados que eran muy graves delante de Dios. Pero ellos no aceptaban esa confrontación. Y ellos resistían la palabra, resistían a los profetas, a los mensajeros que eran los enviados de Dios para hablarles y resistían el mensaje. Y estamos estudiando el libro de Ezequiel y vemos cómo ellos, aún el sacerdocio estaba dispuesto a buscar a los adivinos, a los falsos profetas, para que les hablaran como ellos querían que les hablaran, como ellos querían que fueran las cosas. Y entonces hacíamos una amonestación, tengamos nosotros cuidado. ¿Qué vamos a escuchar? Lo que Dios dice acerca de, así no sea lo que a mí me guste, así no sea lo que yo quiero, así no sea lo que yo deseo o espero. O busco y busco hasta que alguien venga y me confirme lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero, así no sea la voluntad de Dios. Eso le pasó a Balaam, tanto insistió, pero él conocía la voluntad de Dios desde el primer momento, pero él insistió y al final hasta del Dios mismo consiguió un permiso. ¿Para qué? Dios no le da ese permiso para que él haga lo que él quiere, le da ese permiso para que más adelante sea confrontado hasta por el animalito que lo llevaba, sea confrontado y pudiera ver la necedad de su corazón. Esto es lo que hace el Evangelio, por eso incomoda al mundo. Hechos 17, 5, 8. Allí podemos ver la reacción de
en ese caso los judíos, resistiendo el mensaje. Esto fue en Tesalónica, resistiendo el mensaje que el apóstol Pablo les estaba predicando. Vamos a ver del 5 al 8. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Ahí está la reacción al evangelio. Hubo un alboroto. ¿Por qué? Porque el mensaje que se estaba anunciando en ese momento no era el mensaje que ellos querían oír. Se les estaba anunciando la verdad. Pablo y Silas estaban allí predicando a los tesalonicenses. Y los judíos que habían allí, que no querían creer, ellos aludían que se estaba llevando un mensaje contrario, porque ellos querían continuar en ese engaño, en esa mentira. Entonces, por eso al mundo le molesta que se le confronte. Yo tengo un familiar que a veces compartimos algunas cosas y yo le digo que la palabra es una verdad absoluta, que Dios es único Dios y Él hace su voluntad. Y le digo que no es relativo. Dios es Dios, creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en Él existe. Dios existe y es real. Entonces, Él tiene mucha afinidad con la relatividad y empieza la controversia, ¿no? Y se va molestando. Él empieza como un poco a molestarse, a molestarse, a molestarse. Él empieza en una conversación, pero al final molesta. ¿Por qué? Porque es la verdad única confrontando todo este tipo de pensamientos y de concepciones, de ideologías. Entonces, por eso hay molestia. Yo también me molesté. Acá está presente la persona que me llevó a mí el evangelio y sabe cómo yo me ponía, mejor dicho, enojada. Cuando la verdad venía y empezaba a confrontar cosas que yo quería mantener en mi vida y cosas que después me di cuenta, yo tenía mi vida aferrada a ellas porque engañosamente pensaba que ellas me brindaban a mí la felicidad, la alegría, la paz. Entonces, ese era mi fundamento y entonces la verdad viene y me dice: suelta eso y toma esto. Y yo no quería. Entonces yo decía que me juzgaban, que me condenaban, que todo esto usted hace discriminación, pero no es usted, la misma palabra confrontando lo que había dentro de mí. Entonces, molesta, el mensaje, la verdad molesta. Hermanos, molesta al mundo la verdad del evangelio, a nosotros ya no, porque ninguno aquí nos molestamos por esta verdad, al contrario, estamos muy agradecidos y felices, pero no nos molesta a nosotros mismos, entre nosotros, ya la palabra cuando nos instruye, cuando ya trata personal, individualmente con nosotros, la misma palabra nos dice: ahí estás mal, eso hay que corregirlo, eso no es correcto, tu obrar no es bueno. No nos enojamos nosotros, no nos molestamos al ver que sigue ese proceso de transformación, de cambio, y hay cosas tan adheridas a nosotros que nosotros todavía no queremos soltar. Y nos molestamos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con nosotros mismos, con la palabra, con el devocional. Y si es una persona que nos dice, entonces nos ponemos bravos con ellos una semana, dos, porque es algo en nuestro ser que está resistiendo todavía. Ahora el mundo, el mensaje del evangelio. Tercer punto, el mensaje del evangelio demanda un costo sacrificial. Las pruebas y dificultades descritas por el apóstol Pablo son la evidencia del costo pagado por el anuncio del mensaje. En esto yo no voy a profundizar mucho porque el pastor Juvenal, en los temas que nos ha traído, ha hecho
una reflexión bien profunda de esta parte, el costo y los sufrimientos, ¿verdad? Por los que el mensajero tiene que estar dispuesto a pasar si es que toca pasar. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Este es un paseo bíblico. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No es fácil. No es fácil para el mensajero llevar esta noticia, porque está expuesto. Y nosotros como mensajeros, y si realmente hemos decidido ser mensajeros o aceptar la encomienda de nuestro Dios en ser mensajeros del Evangelio, vamos a tener en mil inconvenientes. De pronto no sea a este nivel para algunos, ya de muerte. Nosotros sabemos también por la palabra de Dios, los apóstoles, los discípulos, el apóstol Pablo específicamente, fueron azotados, perseguidos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, ustedes van a ser rechazados, van a ser perseguidos. El apóstol Pedro lo dice en sus cartas. El mensajero del Evangelio tiene que estar dispuesto a sufrir. Hay lugares y hay personas que reciben el Evangelio con mucho gozo, con mucha apertura, con mucha alegría. Pero hay lugares y personas que no lo quieren oír. Y hay ya a una dimensión mayor, hay fuerzas del enemigo dispuestas y enviadas para trabajar y hacer campaña en contra del Evangelio. Hay sectores que son territorialmente tomados por espíritus contrarios que hacen lucha, tratando de impedir que la verdad sea anunciada, que haya el establecimiento de un lugar donde se alabe a Dios, donde se predique la palabra de Dios. Lo más sencillo que podemos tener es la persecución familiar. A veces esa llegada del reino de Dios a un hogar, en vez de traer alegría a todos los presentes, trae contrariedad, controversia, dificultad. Se puede ser discriminado en las instituciones, en las empresas, por ser cristiano, por identificarse plenamente y abiertamente. Puede haber persecución. Y ya hablamos de siervos de Dios llamados a la predicación del Evangelio en lugares difíciles, que son expuestos, está expuesta a su propia vida. Les asesinan, les torturan. La dificultad en algunas naciones para poder siquiera tener una Biblia visible, física en la mano, es prohibido. La prohibición de compartir públicamente esta buena noticia. Las estrategias, la manera como muchas veces los mensajeros se ven abocados a llevar este mensaje a escondidas y dispuestos a morir. En el Congreso de Misiones en el cual estuvimos, hubo testimonios de hombres y mujeres y grupos, entidades que envían grupos de misioneros donde está el tiquete, se compra el tiquete de ida, pero no el de regreso. Y ellos se despiden definitivamente de sus familias, porque solo la misericordia de Dios hará que ellos puedan regresar con vida. Muchos mueren allá en el campo. Esto no es en tiempos pasados.
actualmente también ocurre, hermanos. O son puestos presos y no pueden regresar a sus lugares de origen. Entonces, es muy claro que quien sale de misionero a ciertos lugares del mundo se va para no volver. Si vuelve, que ve alegría, pero si no vuelve, en el cielo se encuentran con su familia en el tiempo determinado. Entonces, hay un coste, hay un sacrificio. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué versículo? ¿Cuántos nos alegramos por este versículo? Eso ahí a los oídos y al alma nos gusta mucho. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo que yo llamo el paquete completo. Qué bueno el Evangelio sin esa otra parte, la del sufrimiento. Esto sería maravilloso. Pero tenemos que estar dispuestos. Si hemos creído y recibido el Evangelio, hermanos, salgamos convencidos hoy de acá. Y quien escuche que estamos recibiendo ambas cosas. La buena noticia, el regalo, el privilegio de creer en Cristo y de tenerle a Él, y el sufrimiento por creerle y recibirle a Él. Por eso los cristianos no somos débiles. Somos vistos en la sociedad como un grupito debilito de locos, como leíamos en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Esos locos, engañados, débiles, porque no se notan fuertes, porque esta institución no se muestra fuerte aquí en número y en influencia, pero nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios nos fortalece. Y va a haber un momento de la revelación de la gran verdad. Quizás ahora no, pero va a haber un día donde la verdad saldrá a la luz. Y dice, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahí vendrá. Entonces, aunque nos quieran ver como débiles, somos fuertes en Cristo. La verdad está en nosotros. Como la anécdota que se cuenta, ¿no? La discusión de una periodista con un predicador. Ella dice, Dios no existe y no vale la pena creer en Él. ¿Para qué votar corriente con eso? El predicador dice, bueno, yo prefiero creer y morirme y saber que fue mentira. No pierdo nada. Pero diferente, si decido no creer, me muero y veo que sí era verdad. Ahí lo perderé todo. Entonces, no se pierde. No pierde nunca el que cree, aunque fuera mentira. Sabemos que no es así, pero aunque fuera mentira. Los amigos de Daniel están convencidos de eso. Mire, así nos quememos ahí en ese horno, así nos muramos. Nosotros no vamos a cambiar nuestra fidelidad a Dios. Así Él no nos librara del fuego y muriéramos, somos de Él. Pero para la gloria de Dios, en ese momento Dios los libró y fue un testimonio glorioso que llevó a convertir al rey. Entonces, debemos permanecer firmes y no ser débiles y cobardes. No podemos ser cobardes para mantenernos en la fe cristiana. En esta predicación del jueves, la única oportunidad que yo tuve de hablarle así a alguien fue a un grupito de una familia como de 3 mujeres, o amigas, yo no sé. Y les dije, ¿han oído hablar de Jesucristo? Claro que sí, amén. Nosotros fuimos cristianas. Entonces yo le dije, fuimos, nunca se deja de ser, somos cristianos. Y yo, sí, nosotros fuimos, pero ya ahora no estamos, nosotros ya nos congregábamos, estudiábamos y estábamos muy cómodos, pero por algo que sucedió, nosotros ya ahora no somos cristianos. Y yo les dije, bueno, entonces estoy aquí para decirles, hay que retomar. El tiempo final está cerca. Hay una responsabilidad más grande ahora que creyeron que cuando no creían. Les animo. Quizás Dios me pone aquí para decirles hoy, vuélvanse al Señor
Y les dije, y vuelvan a la iglesia, porque entonces Dios no va a poder cumplir el plan, el propósito que tiene con ustedes. ¿Cómo que fuimos cristianos? Retomen, retomen. Y les dije, de valientes es retomar. Nosotros no somos unos cobardes, somos valientes. Si hemos fallado, si hemos tenido contrariedad, si hemos tenido dificultad, Dios mío, no nos quedemos ahí postrados. Nuestro Dios nos ama y tiene misericordia, y a la hora que yo le pida que me levante, Él me levanta y no me va a llevar al lugar donde estaba, me va a levantar mucho más alto. Y sus planes esperan por nosotros. Así que, ¿qué esperamos? Cuarto punto. El mensaje del Evangelio fue encomendado por el Señor Jesús. Ha sido encomendado. ¿A quién? A nosotros, a los discípulos. Bueno, la iglesia registra el momento en que estaban en Galilea y Jesús iba a ascender y les dijo, vayan por todo el mundo. Les encomiendo, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes les habló? Pues a los presentes que estaban allí, creo que eran 500, ¿no? Que estaban allí. Les habló a ellos porque no estábamos nosotros allí. Pero esa encomienda, esa comisión es para todos los discípulos de Cristo. O sea, para todos los creyentes. Ese mandato es para mí, para ti. Yo tengo la encomienda del Señor por haber creído en Él, de llevar el mensaje de Él al mundo. A veces lo sesgamos como un ministerio. No, es que el hermano tal o la hermana tal, ellos sí son evangelistas. En cambio yo no. Por Dios, la encomienda es para todos nosotros. Hay algunos que desarrollan una pasión y una vehemencia para predicar en la calle. Tienen más facilidad, pero no quiere decir que tú y yo no lo hagamos. A un público o a una persona. Pero tenemos la obligación de contar que Jesucristo murió y resucitó para dar salvación y vida eterna. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos amados, aquí está visiblemente expuesta la misión y la visión de esta comunidad, que contempla 100% este mensaje de Mateo 28, 19, 20. Esa es nuestra misión, ir a ser discípulos. Necesitamos prepararnos y actuar, trabajar, compartir, llevar esta gran verdad a aquel que la necesita. Primera de Corintios 9, 16. Y lo voy a leer en la TLA. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Me gustaría que lo escucharan allí. Usted lo puede conseguir en su Biblia y subrayarlo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Hermanos, habrá sangre que será demandada a nosotros. ¿Qué sangre va a ser demandada a nosotros? Las personas en este momento de Venezuela, del Perú, de México, por nombrar naciones, de Estados Unidos, de África, de la India, de Australia, ¿esa sangre será demandada a nosotros? No. ¿Qué sangre será demandada a nosotros? Los familiares nuestros, ahí, los miembros de la casa. Los vecinos de ahí, de la cuadra, de la manzana, los vecinos del barrio, los compañeros del medio en el cual nosotros nos desempeñamos, sea trabajo o estudio. A donde vamos, donde haya gente, donde estemos en contacto con personas, si tenemos la oportunidad
de poderles llevar el mensaje, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si esa persona muere y se condena, entonces yo la tuve frente a mí por un momento y pude haberle salvado su vida anunciándole este mensaje. Por eso no podemos estar nosotros como NNs o no podemos estar mudos, porque ¿qué sabemos nosotros si por aparentemente esa persona esté contrariada, al hablarle el poder de Dios le toque y se salve y se libre? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso presente. El mensaje nos fue encomendado a nosotros para que nosotros lo llevemos. Por eso él dice, ay de mí si no lo hago, pobre de mí si no lo hago. El apóstol Pablo dice, me fue impuesta una necesidad. Por eso, amados hermanos, si nosotros estamos pasando por momentos como que de liviandad espiritual, de enfriamiento espiritual, estamos así como bajitos del ánimo espiritual, nosotros necesitamos primeramente venir a Dios y tener comunión con Él. Porque cuando uno tiene un encuentro y permanece en ese encuentro con Dios, eso hace que uno no calle, eso hace que uno quiera compartir, eso hace que uno quiera, que uno pueda ser sensible y sienta compasión. Cuando uno descuida la comunión espiritual o la comunión con la palabra, la comunión con la adoración, la comunión con Dios a través de la adoración, su mismo corazón se empieza a endurecer y uno va perdiendo sensibilidad. Entonces, si con uno mismo es así, ya llega un momento en que ni me importa si se está perdiendo allí, ni me importa si está más perdido que quién sabe quién, ni me importa si ese vecino lo golpean porque está borracho, allá él, ¿yo qué puedo hacer? Se vuelve uno indiferente. Entonces, mantener ese fuego en la comunión con Dios hace que uno diga, Dios mío, yo siento lo mismo que siente el Señor, dolor porque se está perdiendo. Allí en la salida evangelística, la última persona fue una chica, la última que llegó. Nos quedaban como 4 sándwiches y decíamos, Señor, necesitamos que nos envíe 4 personas porque no nos vamos a devolver con esto. Y llegó la chica. No digo el nombre porque aunque no la conocen, ¿para qué? Una chica bajo efectos, yo imagino que de droga, pero también tenía una visitación allí de demonios. Ella hablaba incoherencias, no se hallaba, hacía cosas impresionantes. Miraba hacia el horizonte, sin una dirección, sin un desafío claro. Así. Ella se reía de ella misma y decía, ay, yo no tengo cabeza, mire allá, estoy sin cabeza. Dios mío, a mí me dolía tanto el alma verla allí, la tengo enfrente mío. Estaba ahí Amanda con ella, Esperanza, bueno, algunas, o todas, al final terminamos allí, ¿verdad? Pero yo me le paré enfrente y la miraba, estaba Leo también. Yo me le paré enfrente y la miraba y yo le hablé como si yo nunca más la volviera a ver. Le dije, Jesucristo te ama, Dios te ama y no quiere esta vida para ti. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pues, oh sorpresa, conocía el Evangelio. Ella misma completó todo, pero sin paz, influenciada por esas fuerzas demoníacas. Empezamos a orar, inclusive trasbocó ahí a orar y yo les dije, bueno, hasta aquí dejémosle. Le dejamos el mensaje claro. Yo dije, Dios mío, y estamos orando por ella en intercesión, oramos que su espíritu grabe esas palabras, ya que en su mente hay situación allí difícil. Que sea liberada en el nombre de Jesús nuestro Señor. Nos es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no le hablo a esa chica? ¿Qué tal que muera esa noche o se muera ahora? Yo no sé si se convertirá al Señor, volverá de nuevo, pero mi alma, nuestra alma quedó tranquila porque pudimos hablarle. No, ay, qué pesar, ay, tremendo, ay, te entiendo, ay, coma, ay, tenga esta prenda y dejarla así, no, coma, tome su prenda. Esta es muestra del amor de Dios, pero el mensaje del Evangelio clarito.
Amén. Porque nos ha sido impuesta necesidad. Último punto, y aquí terminamos. El mensaje del Evangelio debe ser predicado y ser vivido. Vivir el Evangelio. Estas son características de los mensajeros del Señor. El Evangelio debe ser practicado. Que se acabe ese proverbio, como decía Dios allá a los de Judá y Jerusalén, que se acabe este proverbio en Israel. Ustedes dicen esto y aquello, ya no más. Y digo yo, y que se acabe este proverbio en nosotros, hacia nosotros los cristianos, que se acabe este proverbio en el mundo. Los cristianos predican, pero no aplican. Qué tristeza. Que se acabe ese proverbio. ¿Cuándo se acaba ese proverbio? Cuando los cristianos prediquemos y apliquemos. Cuando vivamos, cuando sometamos este carácter a nuestro Señor Jesús y permitamos que sea transformado. Cuando obedezcamos la palabra de Dios que ya conocemos. Cuando caminemos en esa verdad, entonces el mundo ya no dirá, ellos predican y viven. No se concibe un mensajero independiente, viviendo independiente o ajeno al mensaje que está comunicando. ¿Cómo concebir un arquitecto dando unas instrucciones para una construcción y él mismo siendo adverso a la instrucción que está dando? ¿Cómo así que él da la instrucción en la arquitectura de una edificación, pero él mismo no lo practica? Él mismo no comulga con ello. ¿Cómo nosotros llevando el mensaje de salvación y viviendo como queramos? No puede ser así. Nosotros somos responsables en velar por nuestra vida, examinarnos para no ser, dice la Biblia, si nos examinamos a nosotros mismos no seremos juzgados de otros, de nadie. Estar en constante revisión, en qué necesito el cambio. El mensaje ha de impactar y transformar en primera instancia al mensajero. Oh, Dios mío. Sí hay mensajeros cuyo mensaje es independiente de ellos, se lo aplican a los demás. En estos días oía una persona diciendo, persona supuestamente cristiana diciendo, hay gente que vive en amargura, hay gente que vive en falta de perdón, pero Dios mío, esta persona estaba bajo esa misma situación. Yo no entiendo cómo se odian y ella misma tiene grandes problemas con personas. ¿Cómo hablamos nosotros de perdón si realmente tenemos cosas pendientes y nuestro corazón por allá nos hace cutucutu con alguien? Tiene que estar limpio nuestro corazón. ¿Cómo predicamos del dar, del sembrar, si somos conocidos por ser los más mezquinos y tacaños? ¿Cómo hablar mal del que es chismoso si uno mismo es un chismoso? ¿Cómo juzgar al mentiroso si yo también hago mis mentiras? ¿Cómo juzgar al negociante mañoso si yo también hago mis mañas? ¿Cómo hablar mal de los que no se comprometen si yo tampoco soy la persona más comprometida? ¿Cómo juzgar? Yo tengo que vivir. Y vivirlo no para tener autoridad para molestar a la gente. No, mi reto es vivirlo. Primero para agradar a Dios. Segundo para experimentar calidad de vida. Yo comparto con mi familia y les digo, Dios me está enseñando a mí a vivir. Porque hay muchas cosas de las que no podemos tener control y se van a manifestar. Pero la palabra y Dios nos dan sabiduría y uno aprende a vivir, entonces uno puede estar en paz, puede estar amando, puede estar tranquilo, puede estar confiado, porque hay que aprender a vivir. Dios nos da la instrucción, pero yo debo llevarlo a la práctica. Entonces, yo estoy aprendiendo a vivir. ¿Y cómo aprendo a vivir? Tratando de obrar de la manera como Dios nos enseña frente a diferentes escenarios. Y el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Yo tengo que ser transformado primeramente por el mensaje, para ya anunciar el mensaje. Ahora, ¿cuánto va a tardar esto?
Somos transformados toda la vida hasta que partamos de la tierra o Cristo venga por nosotros. Pero estamos creciendo en esa gracia, estamos creciendo en esa gracia. La vida de Cristo se está manifestando a un porcentaje más alto en nuestras vidas. Estamos caminando con responsabilidad, porque tampoco podemos caer en, yo no puedo hablar el mensaje del Evangelio porque tengo estas luchas, tengo estos errores. No, estamos hablando de un sentido de compromiso, pero yo misma no podría estar frente a ustedes predicando porque tengo errores, tengo fallas. Pero tampoco puedo callar porque entonces he decidido asumir una responsabilidad y seguir en esta comunión con Dios y su palabra. Ir creciendo hasta que el día sea perfecto. Un día estaremos sin mancha y sin arruga delante de nuestro Dios. Amén. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Ya vamos a terminar, amados. Perdón, ¿alguien lo tiene para que me pueda por colaborar leyéndolo? Amén, para todas, amén. Para mí el vivir es Cristo. Esto es el objetivo, que yo pueda vivir en Cristo y yo pueda permitir que Cristo se manifieste. Él viva su vida a través de mí, se manifieste su vida a través de mí. Y que yo pueda identificarme con esta gran verdad. Que para mí vivir sea Él mismo manifestándose a través de mi vida. Que Él no sea solo una religión, que Él no sea la persona que me salvó solamente. Yo necesito desarrollar santidad en mi vida y necesito conocerlo a Él. Que no sea solamente un encuentro casual, sino que la vida de Él, su carácter, pueda estarse manifestando continuamente. Es una tarea difícil, pero no imposible. Y Dios solo necesita nuestra decisión. Él nos ayuda en los momentos difíciles. Gálatas 2:20. En realidad, también yo he muerto en la cruz. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Escúchela, es muy especial. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Esto va más allá de solo lo espiritual, que es profundo. El nuevo nacimiento no es evidente. Ni uno que nace de nuevo se da cuenta. Es como el bebé creciendo en el vientre de la madre no se da cuenta. No se da cuenta cuando ya fue puesta esa semillita, no se da cuenta, ni siente cuando va creciendo. No se da cuenta, hoy creció, hoy se desarrolló esto o aquello. Por eso nos lo muestran en la ecografía y ya va por 4D, no sé si algo más. Entonces, esto no es visible, pero sí es visible la obra que a través de la comunión con Cristo y la palabra se va desarrollando en nuestras vidas. Se va haciendo, ese trabajo es interno y es como la semilla que se siembra, no se ve, pero va apareciendo una hojita chiquitica y se va regando, se va teniendo cuidados de la tierra y va creciendo hasta que es un árbol que llega a dar fruto. Así es. Permitamos, no nos quedemos solo en el plano de la salvación, de morirnos tranquilos porque no vamos al infierno. Necesitamos crecer. Tenemos que crecer, la obra de Cristo debe crecer en nosotros, necesitamos ser transformados, necesitamos apuntar a un porcentaje muy alto de santidad desarrollada por el Señor en nuestras vidas. Él va a completar lo que nos falte y necesitamos testificar, vivir, que la gente diga, ay, mire que la señora me predica de que Cristo es paz y es verdad porque esa señora o ese señor siempre los veo yo tan tranquilos. Y a pesar de los problemas que tienen, mire, tranquilos. Ay, ¿verdad que esa persona dice que es cristiana y que Cristo en él le ha cambiado y también mantiene el gozo? Yo sí veo, no mantiene así, haciendo mala cara, que le da uno miedo acercarse. Hay que vivir. Esa persona tiene paz, esa persona
es moralmente correcta. Esa persona tiene unas características diferentes a la gente que yo conozco, porque el mensajero tiene que ser impactado primeramente él por el mensaje, vivir el mensaje. Padre, te damos muchas gracias, vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie. Gracias, Dios mío bendito, por este tiempo de tu palabra, por la palabra que, oh Dios mío, has traído a nuestras vidas en esta mañana, Señor.